Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, confío, que no quede decepcionado. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Llena de tu alabanza esta mi boca, de tu esplendor el día entero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al final de nuestra vida, Dios nos juzgará de acuerdo a cómo lo hemos amado, a Él, a los demás y a nosotros mismos. ¿De qué manera puedes crecer en amor a Dios, a los demás y a ti mismo? En la página 130 se habla sobre el juicio de las naciones. Dice que en el Evangelio de Mateo hay varias parábolas que Jesús habla sobre el juicio final. Escuchemos una de ellas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuvieron hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es muy fuerte y es algo que nos debe de poner a pensar, porque básicamente nos está diciendo qué es lo que nosotros ocupamos hacer para ir al cielo o dejar de hacer para ir al infierno. En la página 132 viene un par de preguntas. Veámosla. ¿Cómo puedes cumplir las instrucciones de Jesús de ser bondadoso con los que tienen hambre o sed? Una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo puedes seguir las instrucciones de Jesús de ser bondadoso con los enfermos y los presos? Escribe tu respuesta en la página 132. En la página 134 se nos habla más sobre lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno y la comunión de los santos.
Muchas veces vemos en las películas, leemos libros, tenemos chistes, contamos historias en las cuales se nos da a entender que el cielo es un lugar aburrido, donde está nomás hay una persona tocando la arpa y como que no hay nada que hacer, todos vestidos de blanco. Y nos ponen a pensar del purgatorio como un lugar difícil, o sea, un lugar de dolor, pero el infierno, en algunas de las caricaturas y libros, lo ponen como que fuera pura fiesta, puro baile, como que fuera más interesante ir al infierno que irse al cielo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ideas, con ese tipo de caricaturas, películas o chistes, porque realmente está demasiado alejado de la realidad. Dice, cielo e infierno son una eterna felicidad con Dios, el cielo, o eterna separación de Él. Si Dios es la eterna felicidad y estamos completamente separados de Él, o sea que es algo que nunca vamos a poder alcanzar, eso es un infierno, el nunca poder ser felices. El purgatorio, dices, es un lugar en el cual uno tiene que ser purificado para poder realmente entrar a la gloria de Dios. Si uno tiene manchas, si uno tiene pecaditos que no sean mortales, entonces uno no puede entrar directamente al cielo, uno tiene que pasar por un proceso de purificación. Ahora comprendan que cuando uno habla del purgatorio, está uno hablando de personas que por pecados pequeños no pudieron ir directamente al cielo. Pero hay de pecado a pecado. Puede haber personas que sus pecados sean de gravedad, por los cuales no puedan ir al purgatorio, sino vayan directamente al infierno. Entonces dice, aquellos que no aman a Dios y libremente eligen cometer pecados graves contra Él, o contra su prójimo, o contra sí mismos, están sujetos a la muerte eterna o infierno. Estas almas deben de padecer la separación sin fin de Dios. En tanto que cada persona hace frente a un juicio particular inmediatamente después de su muerte, al final de los tiempos, cuando Cristo regrese glorioso, ocurrirá el juicio final, en el que todos seremos resucitados entre los muertos y comparecemos ante Cristo para recibir la recompensa eterna o el castigo eterno. También es algo importante, porque muchas veces no nos queda claro que en la Biblia se hablan de dos juicios. Uno que se da al momento de la muerte, pero uno que será al final de los tiempos, ya que todas las personas hayan muerto. La fe es esencial para la salvación. No podremos alcanzar felicidad eterna con Dios si no tenemos fe en sus promesas y libremente elegimos amarlo. La Iglesia, como la comunión de los santos, busca la salvación de todas las personas y encomienda a los muertos a la misericordia de Dios y reza por su recompensa eterna en el cielo. Si bien la Iglesia reza por las almas del purgatorio en todas las misas, lo recordamos de manera especial el 2 de noviembre en el Día de Todos los Fieles Difuntos. También algo que tenemos que tener en cuenta es algunas sectas o religiones diferentes a la católica suelen dar a entender que todo mundo va a ser perdonado de todos sus pecados por la muerte de Jesucristo. Pero lo que no les dicen pues en esa parte es que uno es perdonado al momento en el que uno va a la reconciliación o con el bautizo, pero después del momento del bautizo uno puede volver a cometer pecado. Entonces uno ocupa estar constantemente, cuando está uno en pecado mortal, de ir al sacramento de la reconciliación, de ir a la confesión con el sacerdote. El sacerdote funge como el pueblo y es un intermediario entre Dios, el pueblo y la persona que se está confesando. Hay personas que dicen que no es necesario el confesarse con el sacerdote, que ellos sienten que con Dios es suficiente. Pero comprendiendo bien lo que nosotros como católicos creemos es, la confesión, además de hacerla con Dios, la hacemos con nuestros hermanos.
Por eso al iniciar la misa dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, si comprendemos eso, nos damos cuenta el por qué es necesario que la confesión se haga también con un sacerdote. Ahora, el pensar que porque ya fuimos bautizados ya podemos hacer lo que queramos durante toda nuestra vida es un riesgo, porque si nosotros por nuestra propia voluntad estamos pecando, entonces caemos en el riesgo de que nos vamos a ir al infierno. Hermanos, hermanas, tengan mucho cuidado con sus actos. Es necesario el entender este capítulo para realmente hacer lo que tenemos que hacer para salvar nuestras almas. En la página 136 viene un par de preguntas con su respuesta. Dice: ¿cómo podemos reconciliar la existencia del infierno con la bondad infinita de Dios? Dios llama a todas las personas a estar en unión con Él. Sin embargo, Él nos creó libres y responsables de nuestras decisiones. Por consiguiente, si en el momento de la muerte una persona persiste en el pecado mortal y rechaza la misericordia de Dios, esa persona ha elegido libremente la separación eterna de Dios. ¿Cuándo sucederá el juicio último o final? Este juicio vendrá en el fin del mundo. Solo Dios sabe la hora y el día. Pero hay que estar preparados. Las enseñanzas de la Iglesia y las Sagradas Escrituras nos dicen que al final de los tiempos seremos juzgados de acuerdo a la manera en que hemos vivido. ¿Cómo afecta esto la manera en que vives tu vida? Escribe tu respuesta, piénsala bien. También vienen unos conceptos. Cielo es felicidad eterna con Dios y con la Virgen María y con todos los ángeles y santos. Purgatorio, purificación final del pecado después de la muerte, que uno puede necesitar antes de entrar al cielo. Infierno, separación eterna de Dios reservada para aquellos que lo rechazan consciente y libremente. Comunión de los santos, unión espiritual de todos los creyentes, quienes forman parte de un mismo cuerpo en Cristo. En la página 138, Vidas Santas, en esta ocasión se habla de Santa Teresa del Niño Jesús. Dios nos llama a una vida de felicidad eterna con Él y con todos los ángeles y santos, aunque el camino hacia la eterna felicidad puede presentarnos desafíos que tenemos que superar cada día. No requiere heroísmo o actos extremos de sacrificio. Esto lo podemos aprender de la vida de Santa Teresa. Dice, ella también es conocida como la Florecita. Nació en Alençon, Francia. Fue la 9ª hija del matrimonio de la familia Martín. Desde temprana edad, Teresa tuvo un deseo fuerte de hacer la voluntad de Dios y se sintió llamada a servirlo, uniéndose como monja a las carmelitas en Lisieux. A los 15 años, aún siendo muy joven para entrar a la vida religiosa, Teresa recibió el permiso del obispo para ingresar al convento, uniéndose a 2 de sus hermanas mayores. Al principio Teresa encontró difícil la vida del convento, pero al aceptar los desafíos diarios, se fortaleció para servir a Dios con humildad y obediencia. La vida de oración de Teresa como joven carmelita se conoció después de su muerte por su autobiografía, Historia de un alma. Las superioras de Teresa, observando en ella una santidad inigualable, la alentaron para que escribiera este libro. En este describe su caminito hacia la santidad, enfatizando la importancia del gran amor en lugar de los grandes hechos. Este concepto se basa en la idea de que Dios acoge a aquellos que son espiritualmente como un niño y muestran confianza en su amor. Teresa fue un ejemplo de esta relación con Dios. Dijo, le digo a Dios lo que quiero de manera muy sencilla, sin frases espléndidas, y de alguna manera
Él siempre logra entenderme. La verdad es una historia maravillosa. Sería bueno que repases otra vez la página 138 para que veas más detalles de la vida de Santa Teresa del Niño Jesús. En la página 140 viene un par de actividades. Santa Teresa nos enseñó que podemos mostrar amor por Dios de manera común. Describe 3 cosas que haces en la vida diaria, luego di cómo puedes hacer cada una de manera que muestres más amor por Dios. Puede ser platicar, puede ser escuchar, preparar comida. Por ejemplo, el platicar, entonces pudiera platicar con alguna persona sobre cómo yo he visto a Dios que Él ha trabajado en mi vida. El escuchar puede ser escuchar también de una persona que esté necesitando, alguien que esté pasando por un momento difícil en su vida y tratar de ser un soporte para ellos. El preparar comida, pudiera uno, por ejemplo, ser voluntario en alguna de las cocinas que dan comidas a las personas que no tienen hogar. Pudiera ser quizá si tengo alguna amistad o algún conocido enfermo, el de preparar algo de comida que sea del agrado y que le ayude también a su recuperación y llevárselo a la persona. Entonces yo creo que es una forma en la que uno pudiera mostrar el amor por Dios. Pero ¿cuáles son tus respuestas? Escríbelas en la página 140. Enseñanza social católica. Escuchemos. Opción por los pobres y vulnerables. Dios ama a todas las personas y nos llama a amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó. En un mundo donde muchas personas viven en gran pobreza, mientras otros gozan de gran riqueza, debemos poner especial atención a las necesidades de los pobres, ayudándolos con caridad cristiana. Elige una manera de ayudar a un necesitado y pon tu plan en acción esta semana. ¿Qué es lo que vas a hacer? Escríbelo también. No lo dejes nomás en escrito, pero hazlo, ¿ok? En la página 142 ya vienen las preguntas para el final de la lección 7. Entonces, responde las preguntas. Si hay alguna que no hayas podido responder, repasa la lección. Muy bien. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Espero verte para la siguiente lección. Nos vemos. Bye.